Gracias una vez más al Señor, porque en Él tenemos todo. Sabe que el ser humano anda buscando satisfactores, cosas con las cuales el hombre dice: si yo tuviera, sería feliz. Y Dios nos ama tanto a nosotros que nos dio lo único que puede hacer feliz al hombre: a Jesucristo. Y solo cuando entendemos esto y realmente somos felices de tenerlo a Él, entonces el resto de cosas de este mundo pierden importancia. Creemos que al final, tener o no tener lo material en esta tierra es irrelevante, porque es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Dice que si Él tiene cuidado de las aves que comen, o los lirios del campo, como visten, más tendrá cuidado de nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Perdemos esos afanes de tener, de llegar a ser, eso es el engaño del mundo. Nuestra satisfacción es tener a Cristo. Algo grande viene, hermano, lo mejor está por venir. No, lo mejor ya nos fue dado, se llama Jesucristo. Y si usted todavía no lo disfruta, usted tiene un evangelio donde el Señor le va a dar y tiene que tener esto y tiene que el Señor va a responder. Perdone, todavía no conoce el evangelio. El evangelio es Cristo Jesús. Ser como Él es nuestro anhelo. Y por eso digo, gracias a Dios, lo tenemos todo. Había un coro que cantaba mi papá que decía: el rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. Y esa debe ser nuestra dicha. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo de esa manera, todo lo demás viene por añadidura. Él es el pastor, pues Él tiene cuidado de sus ovejas. Así es que nosotros tenemos que vivir sin afanes. Trabajar duro, sí. Hacer lo que corresponde, pues sí. Pero sin el afán, sin aquella cuestión de meter debajo de la almohada. Hay gente que se mete en la cabeza: mi meta es tener un carro de tal y tal modelo, de tal año, de tales condiciones. Y Dios me lo tiene que dar. Ya como que si Dios está para satisfacerle los caprichos a uno. Y es mi anhelo, mis hermanos, y es mi deseo, y ustedes son testigos, que mi predicación ha estado encaminada y me he tomado la forma de ilustrarles siempre hacia este lado, ¿se han dado cuenta? Hacia el lado derecho. Y no es que sea algo especial, algo sobrenatural, no, simplemente les he dicho: voltee la mirada a la cruz. Allí está nuestro tesoro. Él es nuestro Salvador. Él lo hizo todo. La obra que Él hizo es perfecta. Nos salvó Él en la cruz. No nos vamos a salvar nosotros por nuestras obras. Y es mi anhelo que Él ocupe el primer lugar en cada uno de nuestros corazones. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les he dicho que todo cristiano nacido de nuevo debería, por ley, lo primero, conocer las doctrinas que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos. Y ha venido disertándose. Ya estamos bastante avanzados en el libro. Son 16 capítulos y estamos en el 11. O sea, ya vamos más de la mitad. Y hemos visto que unos capítulos así gloriosos, como lo son los capítulos 1 y 2, donde se habla de la salvación que es por fe, o los capítulos 8, donde nos muestra
8 y 9, donde nos muestra cómo nuestra salvación es obra de Dios, por gracia, sin ninguna condición más que creerle. Y dice que ni creer es de nosotros, es don de Dios. ¿Cómo no lo elegimos nosotros a Él? Él nos eligió a nosotros. Y por más que uno se vaya lejos, por ahí, por el Petén, por México, el hijo pródigo siempre regresa, porque es hijo. El hijo pródigo se fue e hizo todas las cosas que hizo mal. ¿Y ustedes creen que su genética dejó de ser y él ya no era hijo? El que es hijo de Dios es hijo de Dios. Y tarde o temprano, allá dice que el tipo, algunos predican falsamente, dicen que él le trabajaba cuidándole los cerdos a un hacendado. No, la Biblia dice, se arrimó a un hacendado que criaba cerdos. Él estaba arrimado. No es que él le daba la comida a los cerdos, como algunos dicen no, se arrimó, se acercó, Chucho va para afuera y solo meter las colas entre las patas y echa las orejas y ahí estaba arrimado. Y dice que anhelaba comerse la comida que le tiraban a los cerdos, pero como él estaba arrimado, ni estaba a su cargo el dar la comida, no podía. Y ahí dijo, tanta comida en la casa de mi padre, yo aquí, tan bruto, me muero de hambre. Lo que yo quiero decir con esto, mis hermanos, es que el que es hijo de Dios, ¿qué pues diremos a esto? 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está empeñado en salvarnos, ¿quién podrá hacer que nos perdamos? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Si Dios es el que nos perdonó. ¿Usted piensa que cuando el Señor nos perdonó nuestros pecados, Él dijo, a ver cómo les va? Él sabía de qué pata coge al hijo Rufino. Él sabe de qué manera le voy a fallar mañana. Y sin embargo me perdonó. No sé si me entiende. Pero Dios en su sabiduría infinita, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y aún así nos amó. Entonces llega Satanás a ponernos el dedo. ¿Y qué? El hijo Rufino. Y dice, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Si Dios mismo es el que los justificó, los perdonó. Él, sabiendo lo que podía suceder en el futuro, me perdonó. No sé si entiende usted el alcance de esto. Y se habla de una salvación eterna, ¿va? El Señor le da la vida eterna. A los 15 días, el hermano cometió un error, dice, ya perdió su salvación. Y entonces, la palabra eterno, ¿dónde quedó? ¿Qué significa eterno? Que no tiene fin. Y uno puede cometer los más graves errores y ¿sabe qué pasa? Al final, hoy ya no le jalan las orejas a los niños. Cuando yo estaba chiquillo, me pegaban unos jalones mi papá que tronaba literalmente, y se lo llevaban a uno hasta arreglar el problema, así de jaladito. Uno puede apartarse y hacer, disfrutar entre comillas del mundo, y un día Dios, mire, se lo trae de las orejas. Te voy a arrancar las orejas, le decían a uno, ¿no? Encontramos una salvación tan perfecta en esta carta a los romanos. ¿Y sabe por qué es perfecta? Porque Dios no hace nada a medias. Dios es perfecto y todo lo que Él se propone hacer, lo consigue. El error aquel, ¿verdad? De una salvación que se pierde a medio camino, y entonces eso diría que Dios no pudo salvar al hombre. ¡Qué cosa tan tremenda! Dios deja sus altos cielos, su trono, su corona, su gloria, su riqueza, todo lo que tiene en el cielo, se hace hombre, se sacrifica en el Calvario
y todos modos se le fueron al infierno. Ese sería un evangelio inútil, un evangelio sin el poder que dice el 1:17 de Romanos, ¿no? El evangelio dice es poder de Dios para salvación. No, si Él hizo todo lo que hizo y fue, dice la Escritura que nada nos podrá separar del amor de Dios. Allá uno haciendo lo malo y todo, ahí Dios nos trae. ¿Cómo le dicen a uno? Y tarde o temprano jala la oreja. Duele, pero ahí venimos. Y ese es el evangelio que enseña Romanos. Vimos también en la carta a los Romanos, y es parte de lo que vimos en el capítulo 11 que estamos viendo, cómo el pueblo de Israel no todo se salva. Como algunos piensan que es la nación de Israel. Dice que solo un pequeño remanente será salvo, y no por guardar la ley, no por tener sangre judía, porque vimos claramente, dice, no son descendientes de Abraham los hijos según la carne, el capítulo 9, versículo 8, sino los que son hijos según la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que de la descendencia de Abraham nacería un Salvador. Entonces, en ese Salvador nosotros somos también descendientes de Abraham. Viendo esto, dice que solo una pequeña parte del pueblo de Israel se salva, y el capítulo 11, en los versículos 1 al 10, habla de eso, de cómo una pequeña parte se salva, y no por obras, sino por gracia. Versículo 6, capítulo 11. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, que era agradar a Dios, no lo alcanzó. Pero los que Dios escogió, sí lo han alcanzado. Y lo han alcanzado por gracia. Y entonces ya no habla de Israel, la nación, toda se salva, sino los escogidos se salvan. Pero el versículo 11, donde llegamos hoy, habla de nosotros, los que no llevamos sangre hebrea, los que no somos israelitas. Se salva un pequeño grupo de israelitas, y ahora dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para ser destruidos? ¿Para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces dice, el pueblo de Israel pecó, y no fue que con la intención de que ellos fallaran, sino que dice que Dios permitió que fallaran para que su pecado, su transgresión, fuese la salvación de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ahora provoca a celos a Israel, salvando a los que no somos israelitas. ¿Por qué alguien le provoca celos a otra persona? Para llamar su atención. Dios está llamando la atención del pueblo de Israel al salvarnos a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, tan bendita es la nación de Israel que su pecado es la riqueza del mundo, porque a través del pecado de la nación de Israel alcanzamos misericordia nosotros. Y si su pecado, si su defección, si su defecto es la riqueza de los gentiles, imagínense qué bendición sería para el mundo si todo Israel buscara a Dios. Por eso nosotros así como que fuera un fetiche o superstición, dicen algunos, yo bendigo a Israel, dicen, para que Dios me bendiga, ¿va? No, hombre, nosotros
lo que sí hacemos es orar para que el pueblo de Israel sea salvo, que es distinto. Y eso sí es bendecir a Israel. Es pedirle a Dios para que el pueblo israelita abra sus ojos y encuentre que Jesucristo es el Salvador. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y algo que me conmueve es que usted ve la vida del apóstol Pablo, que tipazo era el apóstol Pablo. O sea, casi que el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. El hombre andaba de pueblo en pueblo de misionero, predicando el evangelio, no con sueldo como los que hoy se dicen misioneros de Nerjes, ¿va? Sacándole pistola. No, trabajaba con sus manos, dice el apóstol Pablo, para su mantenimiento, y los que estaban con él también comían. Pero a todos lados llenó el Asia Menor con el evangelio. Y repetidas veces lo azotaron, lo agarraron, y una vez lo agarraron a varejonazos y lo dejaron muerto. Al rato se levantó y siguió predicando, dice. Ahora, si ustedes ven al apóstol Pablo, imagínense los 144,000 judíos creyentes en Jesús que anunciarían el evangelio durante el periodo de la tribulación. Solo 144,000, solo 12,000 de cada tribu, no todo Israel, solo un remanente. Va a ser la bendición dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Se imagina eso? Dios toma a 144,000 y los hace, como quien dice, reduce a la nación de... ¿Se recuerda cuando Moisés le dijo a Dios, Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir a todos, le dijo, y voy a sacar de tu descendencia, de la descendencia de Moisés, una nueva nación? Y Moisés le dijo, no haga eso, Jehová. ¿Qué dirán las naciones impías? Que Jehová los sacó de Egipto solo para matarlos en el desierto. ¿Qué tipo era ese Moisés? Pues Dios viene y desecha a Israel para bendición de nosotros, pero se ha reservado un remanente, dice, y ese remanente son esos 144,000 del Apocalipsis. Y les digo, 144,000 hombres ungidos, llenos del poder de Dios, temerosos de Dios y conocedores de Jesús el Mesías, anunciando el evangelio durante la tribulación. O sea, imagínense 144,000 apóstol Pablos. Qué grande es la misericordia de Dios para la humanidad. O sea, digo yo, 144,000 apóstol Pablos. ¿Cuánta gente falta por convertirse al Señor de corazón y que serán el fruto de esos 144,000 escogidos de Dios? Vienen tiempos de persecución, de lucha por este evangelio, pero también vienen tiempos gloriosos en donde este evangelio, dice, será predicado a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera... Fíjense cómo va el asunto del apóstol Pablo. Dios llama al apóstol Pablo para ser apóstol a los gentiles, para predicar a los gentiles, pero Pablo le está predicando a los gentiles, pero con los ojos puestos en el pueblo de Israel. Y dice, si en alguna manera mi ministerio de predicar a los gentiles pudiera provocar a celos al pueblo de Israel, a los de mi sangre, y hacer salvos, aunque sea algunos de ellos. Pablo no estaba conforme con que los gentiles nos salváramos. Él deseaba que esos gentiles que salvaban fueran motivo de celos y que algunos, aunque sea algunos de los judíos, se convirtieran a través de su ministerio. Porque si su exclusión, o sea, si Dios rechazó a Israel
Y ese rechazo concluyó en que el mundo entero alcanzase reconciliación para con Dios. Imagínense qué glorioso sería para el mundo que los judíos, que el pueblo de Israel se convirtiera al verdadero evangelio. ¿Qué será, dice el apóstol Pablo, sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, refiriéndose al remanente, ¿no? También la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mire, aquí una vez más vemos la figura del olivo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes Mateo 24 cuando habla del olivo? Dice que cuando el olivo reverdezca y empiecen sus cogollos a salir, entonces prestemos atención que el tiempo del fin viene. Y está hablando de Israel, de la restauración de la nación judía. Y lo vimos suceder en 1948 cuando Israel se vuelve a constituir nación, 1967 cuando la guerra de los 6 días hacen guerra contra las naciones vecinas y recuperan parte del territorio que en la antigüedad les perteneció, los altos del Golán, Cisjordania, la franja de Gaza, recuperados por Israel. Está reverdeciendo, pero falta que reverdezca en este otro sentido, en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual se cree que el pueblo de Israel ya tiene todo lo necesario para reconstruir el templo en 3 meses. O sea, ya tienen todo prefabricado, solo de ir a armar, poner un tornillo acá, uno allá y ¡pum! Reconstruido el templo, ya solo hace falta que el anticristo llegue a meterse, lo profane y estaríamos entrando a la gran tribulación. O sea, estamos a un pasito de que todo se cumpla. Pero no ese es el tema hoy. El tema es, imagínense lo glorioso que sería que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Si su pecado fue bendición para nosotros, imagínense su conversión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo anhela tanto la conversión del pueblo de Israel. Dice que Dios lo comisionó como apóstol a los gentiles, pero él sigue viendo hacia Israel. Ojalá que algunos israelitas se conviertan de ver lo que Dios está haciendo con ustedes los gentiles. Y llega a este punto donde compara a Israel con ese árbol de olivo. Y dice que ese olivo real que es Israel es el olivo real, ¿ya? Y dice que algunas de sus ramas fueron desmochadas para que ahí en la herida de esas ramas fuésemos nosotros injertados. No sé si ustedes tienen idea de lo que es un injerto, pero para ver de injertar una planta hay que herirla, hay que lastimarla. Y nosotros fuimos injertados en el costado de Jesucristo sangrante. Un judío, un hebreo de la tribu de Judá muere en el Calvario y simbólicamente su costado es herido con una lanza y ahí nace la iglesia. Pero nosotros, dice, siendo de sangre no judía, y aquí se nos llama gentiles, que la palabra gentil, se los he explicado otras veces, se refiere no a los no judíos de sangre, sino cuando dice gentiles está diciendo los que tienen otros dioses aparte de Jehová, los idólatras. Nosotros eso éramos. Y dice que Israel siendo el olivo real, nosotros venimos a ser injertados ahí. Y no podemos nosotros venir y jactarnos contra
el pueblo de Israel y pensar que nosotros somos superiores, que présteme atención, eso es lo que hacen muchos predicadores hoy. Menospreciar a Israel diciendo que la iglesia no pasa la tribulación, solo los judíos, porque a ellos Dios tiene que castigarlos todavía. Y usted santo es, ¿verdad? Usted es inmaculado, que no merece que lo castiguen. Y no, pues no es así. Dice la Escritura, si tú te jactas contra Israel, dice, acuérdate de esto. No la rama injertada sustenta al olivo, sino que la raíz del olivo real sustenta a la rama injertada. De Israel, a nosotros nos llaman una religión judeocristiana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el pueblo judío nos viene, ¿cómo dice el apóstol Pablo refiriéndose a los judíos? De ellos son la ley, los profetas, de ellos que la promulgación de los estatutos de Dios, y de ellos también viene el Mesías. O sea, nosotros le debemos esta vida y la mitad de otra al pueblo judío. No los adoramos, no nos fanatizamos, no queremos ser como los judíos, queremos ser como aquel judío que fue crucificado en el Calvario. No queremos ser como esos judíos que se descarriaron y fueron ramas desgajadas. Queremos ser como aquel que fue herido para que nosotros fuéramos injertados. Esa es la diferencia. Yo quiero porque yo les he explicado, por ejemplo, el significado de la que hacen llamar estrella de David. En ninguna parte encontramos que David haya usado esa estrella como símbolo. Más bien es un símbolo satánico, metido por la masonería al gobierno judío de nuestro tiempo, y ahora las iglesias evangélicas tienen un símbolo satánico ahí, la estrella de David, una bandera de Israel. Y les he hablado de todas las detracciones de lo que ha hecho el pueblo judío, esas ramas que fueron desgajadas. Pero no podemos nosotros pensar que nosotros somos más importantes que ellos, porque nosotros éramos, y mire cómo lo señala, ellos olivo real y nosotros olivo silvestre. No sé si usted nota la diferencia. Uno a veces va al mercado y compra una manzana hermosa, rosadita, y de repente hay una señora de allá y esa cosa que tiene ahí toda negra, toda fea, que es manzana de monte. Manzana de monte o manzana de chucho, manzana de coche, manzana de burro. ¿No ha oído ustedes este tipo de expresiones refiriéndose a algo silvestre? Eso venimos a hacer nosotros. Y sin embargo, gracias a que algunos judíos hasta el día de hoy rechazan a Jesús, ese Jesús fue el judío que fue herido para que nosotros estuviéramos injertados ahí. No somos más importantes. Imagínense la savia de la rama silvestre, de burro, de chucho, de culebra. ¿Cómo le llaman? Chunune culebra. Ahora injertada en la planta real. Y esa savia real ahora corre en nosotros. Yo no sé si usted puede dimensionar lo que esto significa. Lo maravilloso que es haber sido hallados electos en Jesucristo. Yo no puedo decirles, hermanos, nosotros no necesitamos una banda musical aquí, una iglesia con luces de colores y un parqueo para no sé cuántos carros y una banda musical con la mejor tecnología. Nosotros necesitamos tener a Jesucristo, y si lo tenemos, démonos por muy afortunados. Y tú dirás, no, pues las ramas fueron desgajadas para ponerme a mí, porque yo soy más importante. Versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por tu fe estás en pie.
no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Dónde caben los evangélicos orgullosos aquí, pues? Esos que se creen más santos que los demás y que, como dijo Beltrán, el de la Bautista del Salvador, los espiritufláuticos, tan santos ellos. Sus maneras de vestir, de andar, le hablan a uno: hermanito lindo, Dios le bendiga, siervo. No quisieran asentar las patas al polvo, tan santos son que la iglesia tiene que mantenerlos porque ellos no pueden trabajar, son santos. Y dice la Escritura: no seas soberbio, mejor ten temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad por un lado y la severidad por el otro lado de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y alguien dirá: bueno, aquí no está hablando de que la salvación se pierde. Es que nunca fue parte del olivo. Nunca fue parte del olivo. Usted ha visto esos injertos, ¿va? Y injertamos 10 plantas, pero solo 6 se pegaron. ¿Y las otras qué pasó? No es que no, es que no era rama del olivo. Es que aunque, mire, es eso de que uno injerta, eso es un milagro de Dios y a través de la naturaleza. Pero ¿de dónde se espera que la gente injerte un limón con una mandarina? Hay mandarina limón, dice, porque así le injertamos. Que suceda es un milagro, pero lo normal es que se pierda. Eso, mire, pues uno debería sorprenderse que se pegaron 6 y no lamentar que se perdieron 4. Entonces yo espero, anhelo de todo corazón que los aquí presentes si logremos que la savia del olivo verdadero circule en nuestra sangre y ya no seamos más mendigos de este mundo, sino, como dice el himno, soy el hijo de un rey. Pero oiga, cuidadito, no se ensoberbezca, con temor se lo digo. Somos hijos de Él porque fuimos injertados en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Él. Pero que se caiga, cayó de la gracia el hermano, ahí anda borracho, un viejo desgraciado, que aquí, que allá. Momento, es lo natural. Lo natural es que nosotros estuviéramos allá afuera, sin Dios, sin fe, sin esperanza, malditos, apartados de toda dicha. Eso es lo natural. Debe sorprendernos que ahí, de manera fortuita, resultamos reverdeciendo. Ese es el milagro maravilloso de la redención. Lo normal es que todos nos fuéramos al infierno. Eso es normal, y no todos pecamos, pues. No todos le fallamos, no nuestra vida está plagada de errores, defectos, imperfecciones y pecados que de adrede cometemos. Lo normal, el milagro, la maravilla es que se pegó. ¿No le ha pasado eso a usted, que desmochó y dejó las ramas ahí tiradas y de repente una de esas ramas no se secó? Eso es el cristiano. Y aún en ellos, en los que son olivo real en Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados.
todos esos judíos que han rechazado a Jesucristo como el Mesías, si salen de su incredulidad y creen en Jesús como la salvación, serán injertados, volverán a la vida, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Efesios 6. También vosotros en otro tiempo estabais muertos en delitos y pecados, mas Él os dio vida. Entonces, quiero que entendamos esto aquí. Sí está hablando de la salvación y no está hablando de la salvación a la vez. ¿Por qué? Porque está hablando de el estado primero, donde es cortada la rama, y el estado postrero, donde es injertada. Y el injerto, como vimos en los primeros versículos del capítulo 11, ya no es por ser judío, por tener sangre hebrea o guardar la ley, sino por gracia. Así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por obras. Entonces, si entendemos eso, entendemos que al ser injertados, somos injertados en el Israel verdadero, en el legítimo. Y el Israel verdadero cree en su Mesías Jesucristo. El otro Israel puede ser parte del olivo real, pero si se aparta de su incredulidad, dice, será injertado también. O sea, cuando digo injertado, quiero que usted preste atención, porque dijimos que nosotros fuimos injertados en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Quiere decir que para ser israelita, pueblo escogido de Dios, tuvimos que ser injertados. Ahora, ellos, si quieren ser parte del verdadero Israel, aún así teniendo sangre hebrea, necesitan entrar por la misma puerta que entramos nosotros: Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de ser salvos. Aún así, sean judíos, guarden la ley, guarden el sábado, háganlo. También ellos tienen que venir a través de creer en Jesucristo como el Salvador. Y digo yo, qué ridículos los evangélicos que ahora quieren volverse al judaísmo, a guardar el sábado, las fiestas solemnes, las lunas nuevas, a vestir como los judíos, a traer un shofar a la iglesia. Digo, qué ridículos. Si los mismos judíos, siendo judíos, guardando toda la ley, teniendo la sangre hebrea, si quieren formar parte del olivo real, necesitan hacerlo por injerción, igual que nosotros, ser injertos en el sacrificio de Cristo. Aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, de chucho, de culebra, de burro, y contra naturaleza fuiste injertado. O sea, no es natural que uno injerte, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más ellos, siendo ramas naturales, oiga, aquí hay la diferencia entre natural y espiritual. Siendo ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y esto nos lleva a la figura de que el olivo real no es Israel. El olivo real es Jesucristo, conforme a lo que dice el texto, que dice que nosotros venimos a ser, versículo 8, capítulo 9, no los que son hijos según la carne, según la naturaleza, son los hijos de Dios, sino los que son hijos, lo son según la promesa de un Salvador, Jesucristo. Jesucristo es el olivo real. Nosotros fuimos injertados en Él, en su sacrificio. Y si algún judío quiere formar parte del Israel verdadero,
de los verdaderos hijos de Abraham necesita que ser por injerción en Jesucristo mediante la fe. Hasta ahí llegamos esta noche, deseando que hayamos apreciado lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y podamos seguir el próximo jueves con la ayuda de Dios en el estudio de este capítulo 11 de Romanos. Padre Dios, te doy gracias por este momento, por enseñarnos estos misterios de tu gracia. Ayúdanos a apreciarlos, a valorarlos, y quizá sobre todo lo que leíamos esta noche podamos ser obedientes y tener muy en cuenta esa palabra que dice: no seas soberbio, sino teme. Que el Señor nos dé, que nos des tú, Señor, por tu gracia, el ser temerosos y actuar con humildad reverente delante de ti, porque no mereciendo nos has dado vida eterna. Te alabamos, Señor. Amén.